Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios que una vez más estamos en su casa para aprender de su palabra. Vamos a orar y vamos a comenzar entonces con el estudio de la semana pasada. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor y misericordia que se manifiesta día a día hacia nuestras vidas. Señor, gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti sin merecerlo, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Espíritu Santo, te rogamos que tú nos dirijas, nos lleves, como dice tu palabra, a toda verdad. Señor, que todo lo que hagamos y digamos sea para bendecirte, para honrarte y para glorificar tu nombre. Bendice, Señor, todo lo que nuestras manos hagan, Señor, para que podamos darte gloria y honra en el momento de nuestra victoria. Señor, te bendecimos, te honramos, que tu palabra haga en nosotros el milagro que tú quieres que haga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hoy seguimos el estudio que habíamos tenido o comenzado la semana pasada en cuanto a la antigua y la nueva manera de vivir. Habíamos visto que lamentablemente estamos viviendo en una generación perversa. Y no es de ahora, ¿verdad? Porque la perversidad comenzó cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén y lamentablemente se fue agravando hasta lo que vemos hoy, ¿verdad? Habíamos visto que cuando venimos a Cristo somos una nueva criatura, pero mora en nosotros todavía, como la Biblia lo llama, el viejo hombre o la vieja naturaleza de pecado. También vimos que Cristo en su muerte crucificó esa naturaleza vieja de pecado o ese viejo hombre. También habíamos visto cómo podíamos despojarnos de ese viejo hombre. También estuvimos viendo que la palabra de Dios nos exhorta a vestirnos del nuevo hombre que viene con las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, ¿verdad? Y también habíamos visto que tenemos que tener una renovación constante de nuestra mente. Es por la renovación de nuestra mente que se produce ese cambio, que la palabra produce ese cambio en nosotros. Hoy vamos a estar viendo, vamos a estar hablando sobre los vicios. ¿Qué son los vicios? ¿Cómo trabajan en nuestras vidas? Y todo basado, ¿verdad?, en lo que hablamos la semana pasada. El viejo hombre, la vieja naturaleza de pecado que muchas veces nos gana y produce en nosotros el deseo de hacer cosas que no nos convienen. El vicio es una disposición, es un hábito o una tendencia acostumbrada a lo malo. No hay, ¿verdad que nunca escuchamos de algún vicio bueno? ¿Alguno escuchó de algún vicio bueno? ¿Verdad? Nadie dice, tengo el vicio de leer la palabra de Dios. Tengo el vicio de orar. Nadie dice eso. El vicio es una costumbre mala. Crea dependencia mental, física y espiritual. Tiene que ver con todo lo que sea perjudicial para la salud, para el individuo que lo hace o lo practica, para su familia y para la sociedad. El vicio es denigrante, rebaja a la persona, es vergonzoso y vamos a estar viendo algunos de los vicios que lamentablemente la gente muchas veces por ignorancia comienza o por costumbre o por ver a otro o por complacer a otro y después, como leí recién, se hace una dependencia no solo mental, sino física y espiritual. Lamentablemente, cuando nosotros nos enredamos en un vicio,
¿verdad? Por ejemplo, hoy día, para no quedar mal con, bueno, hoy día y en el pasado ha sido lo mismo, por no quedar mal con los amigos, la gente prueba cigarrillo, la gente prueba alcohol, prueba droga. Ahora, ¿verdad? Está eso de que los que quieren incorporarse a una pandilla tienen que matar a alguien o cometer algún crimen. Y empieza uno con un acto simplemente para hacerlo, para quedar bien con otro o para complacer a otro. Pero después se convierte en una necesidad física. El cuerpo después lo necesita. Nuestras células, nuestro cuerpo se va amoldando al efecto que produce, ya sea el alcohol, el cigarrillo, la droga, y después ya no puede vivir con eso. Y lamentablemente, una vez que tomó la mente, que tomó el cuerpo, posee lo espiritual. Pero ya después los vicios dan entrada a espíritus malignos que pueden hacer mucho más daño en lo espiritual de lo que nosotros podemos a lo mejor entender, o que las personas que lo practican realmente pueden comprender. Vamos a ver un poquito lo que es el alcoholismo. A través de las edades la Iglesia ha vivido una tensión entre dos tendencias: la moderación en tomar alcohol y la embriaguez. Y aunque la Biblia habla mucho de la abstinencia y condena severamente la embriaguez, vamos a estar viendo algunos versículos bíblicos. Vamos a buscar 1 Corintios 5:11. Y vamos a estar viendo palabras que a lo mejor son duras, pero que el Señor, ayer, el miércoles pasado en el estudio bíblico, estuvimos viendo lo que era la santidad, lo que era separarse para Dios. Y vamos a estar viendo que eso es lo que Dios nos pide. Si alguien encontró 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, y lo quiere leer, adelante. Amén. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún comáis. Dura palabra. Fíjese. Más bien, dice el apóstol Pablo, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ni aún comáis. Y en otra parte dice, ni que sus vestidos los toquen a ustedes. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces la gente dice, yo no me junto más con mi familia porque no es cristiana. No voy más a ninguna parte porque no son cristianos y maldicen y todo, y verdad, y está muy bien separarse, porque muchas veces al uno ir o estar mucho tiempo con esas personas puede caer, ¿verdad? Otra vez en el pecado, se ha salido de ahí. Pero muchas veces hay cristianos que se dicen cristianos, que se llaman cristianos y siguen practicando un montón de cosas que no convienen a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ni siquiera se sienten a comer con los tales. Y es duro decirle, ¿verdad? A un hermano, yo sé que vos fumás, o vos tomás, o sos un avaro, o sos un idólatra, así que ni me voy a sentar a comer contigo. ¿Se imagina? O que alguien venga a nosotros y nos diga, ¿sabe qué? Yo no me voy a juntar con usted porque usted hace esto, aquello y esto otro. Es duro.
pero es lo que el apóstol Pablo dice. También hay que ver que hay, como dijimos recién, hay la moderación. Hay gente, hay países que acostumbran a la hora del almuerzo, de la cena, comer y tomar un vaso de vino. Y muchas veces, ¿verdad? Uno lo ve también eso, pero a la mañana, a la tarde, o al mediodía, a la noche, tomando vino con la comida, es costumbre de los países, ¿verdad? Y eso todos lo sabemos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Acá Pablo no dice de no tomar, dice borrachos. Hay otra parte donde a Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice, por tu problema en el estómago, en vez de tomar agua, toma vino. Y muchos se agarran de esa palabra. No, el apóstol Pablo dijo que para no sufrir del estómago hay que tomar vino, ¿verdad? Pero hay una medida, hay una medida. Y si yo sé que cuando empiezo con un trago, termino con una caja de 12, ahí está el problema. ¿Cómo? O la botella. O la botella, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué el Señor o por qué la palabra de Dios nos enseña que tenemos que evitar el alcohol? La primera cosa es para nuestra seguridad. Porque la palabra de Dios nos enseña que aquel que se da al vino no puede pensar como tiene que pensar. Al estar bajo la influencia del alcohol, la gente hace cosas que muchas veces después se arrepiente y ya no hay remedio. Hay gente que maneja borracha y mata a otros. Hay gente que borrachos cometen crímenes. Hay otros que borrachos violan a sus propios hijos, a sus propias hijas. Y dejemos, ¿verdad?, a gente que no conocen. Lamentablemente la persona que se deja manejar por el alcohol vive un infierno. ¿Por qué entonces la palabra de Dios nos insta a no tener el vicio del alcohol? Primero, por nuestra propia seguridad. Después, para no escandalizar a otros. Vamos a leer Romanos 14. Romanos capítulo 14. Versículos del 15 al 21. Romanos capítulo 14, versículos del 15 al 21. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Amén. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno no es comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 8, unas paginitas atrás. 8, capítulo 13. Capítulo 8, versículo 13. 8, 13. No, perdón. No Romanos. 1 Corintios 8, 13. 1 Corintios 8, 13. Y dice así: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y aquí Pablo está hablando, ¿verdad?,
Generalmente en ese entonces la carne que se comía en la casa primero era ofrecida a los ídolos. Se ofrecían, o sea, en ofrenda, así como en el Antiguo Testamento el Señor instituyó la ofrenda mecida, ¿verdad? La ofrenda de sal y un montón de cosas, de ofrendas, no solo por gratitud o por el pecado. El hombre que no tenía a Dios o los paganos, por decir así, ofrecían esa carne a los ídolos. Y el cristiano, por supuesto, se sentía incómodo, porque ¿cómo voy a comer algo que ha sido sacrificado a los ídolos? Pero había otros que decían, un ídolo no es nada, un ídolo no es nada. O sea, yo estoy lo suficientemente maduro para saber que si como esa carne, espiritualmente no me va a dañar, es comida. Pero hay otros que espiritualmente son más débiles, que todo lo que yo hago, según lo que yo haga, lo va a hacer caer. Y usted me dice, hermana, entonces tenemos que ser hipócritas, tenemos que vivir todos con una máscara, ¿verdad? No, tenemos que tratar de mostrar amor. Y si yo sé que a mi hermana le ofende que yo haga algo, no lo voy a hacer, porque por amor a esa persona, para que esa persona no decaiga espiritualmente. Por eso Pablo dice, si a mi hermano le ofende que yo coma carne, delante de él no voy a comer carne. Otro motivo por lo cual la palabra de Dios nos dice que no nos demos a la borrachera es por el bien de los hermanos débiles, como leímos en 1 Corintios 8:13. Vamos a leer Efesios 5:18. Efesios 5:18. Fíjese, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Creo que estamos. ¿Cómo? Efesios 5:18. ¿Qué leí? 5:8, es 18. Amén. Gloria a Dios por las hermanas que están atentas. 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. San Pablo o el apóstol Pablo nos enseña que en la embriaguez hay disolución. ¿Qué significa disolución? Algo que se disuelve, ¿verdad? Algo que se destruye. Y dígame si la persona alcohólica no solamente se destruye ella, sino que destruye su familia, el futuro de su familia y todo lo que tiene. Porque una persona adicta al alcohol, no le importa gastarse el dinero que gana en cerveza, en vino, en licor, en lo que sea, no le importa si los hijos tienen o no comida, si la esposa está bien o no. Lamentablemente, la persona que tiene adicción al alcohol es una persona que se destruye a sí mismo. Hay peleas, hay homicidios, como dijimos recién, y lamentablemente la borrachera abre lugar en nuestra vida o en la vida de aquel que lo practica para pecados más graves. Porque primero, ¿verdad? Nadie se emborracha con 1 litro de licor o un paquete de 12 cervezas de una vez. Empieza, es gradual, ¿verdad? Empieza con una. Yo he conocido una hermana que hace muchísimos años ya no vemos. A los 45 años ya tenía destrozado el hígado de cirrosis. Y ella una vez nos contaba,
Mi papá me mandaba al refrigerador a agarrarle una cerveza y abrírsela. Dice, yo cada vez que la abría, le daba un traguito. 8 años la niña. A los 45 años ya tenía destrozada la vida por la bebida. Qué feo, qué feo. La gente no se da cuenta del mal que le hace a su propia familia cayendo en un vicio. Lo que hay que decir es esto. Yo considero que todos los vicios, no solo el alcoholismo, todos los vicios que vamos a estar trayendo durante estas semanas o que vamos a estar hablando, es porque el ser humano busca el consuelo, la paz en lo que puede encontrar. Pero siempre lo encuentra en lo equivocado. ¿Por qué toma muchas veces la gente? Por no saber lidiar con sus problemas. Por no saber cómo lidiar con sus problemas. ¿Qué otra cosa? Por quedar bien con los amigos. Por quedar bien con los amigos. ¿Qué otra cosa? Olvidarse para escapar del problema. Para escapar del problema. O de su realidad, porque el problema ahí sigue. Exactamente, exactamente. Y lamentablemente lo que produce es un efecto contrario. Porque la persona que se emborracha generalmente termina llorando, termina angustiada, termina amargada. En realidad el alcohol no le produjo absolutamente nada mejor. Por eso después Pablo en uno de estos versículos decía, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. No vamos a poder nunca vamos a poder sentirnos bien en ninguna de nuestras circunstancias en otra cosa fuera de Dios. Porque el único que puede llenar nuestra vida de alegría, de gozo, y ojo, alegría y gozo no es felicidad. Muchos dicen, ay, yo quiero ser feliz. En realidad la felicidad se basa en lo que yo tengo alrededor. Si tengo dinero, soy feliz. Si tengo novio, soy feliz. Si me caso, soy feliz. Si tengo diamantes, soy feliz. ¿Verdad? Si tengo el último auto del año, voy a ser feliz. En realidad eso no es felicidad. Eso es tener cierta alegría por lo que tengo. Pero el gozo del Señor, el gozo que Dios trae a nuestro corazón, aunque estemos en una situación triste, nosotros podemos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté muerto, voy a vivir. Yo sé que mi Redentor vive y todo lo que estoy pasando es temporal. No necesito llenarme el cuerpo de vicios, de alcohol, de droga, de lo que sea, para escapar, como decía María, de esta realidad. La realidad no se va a exterminar porque yo tome. La realidad que estoy viviendo no va a dejar de ser porque me drogue. Esa realidad mañana cuando me despierte va a estar ahí. Entonces tengo que buscar algo o alguien que aún dentro de esa situación provea para mí el gozo que yo necesito y la seguridad. La gente no tiene seguridad de nada. La gente vive hoy día porque respira nada más. No tiene razón de vivir, no tiene propósito en la vida, no sabe para qué nació. Y más con lo que el mundo le enseña, ¿verdad? Que el ser humano es simplemente una bacteria que evolucionó. Exactamente, una bacteria que evolucionó de tal manera y hoy llegamos a ser lo que somos. Un accidente, así como un accidente de la naturaleza. Qué mentira tan grande, hermana, con la perfección del ser humano, la perfección del cuerpo, cómo trabaja el cerebro, los oídos, los ojos, cómo trabaja todos los sistemas en nuestro cuerpo humano. Es una maravilla, por casualidad nada más. ¿Qué cosa me puede decir usted? Imagínese algo muy lindo, algo, no sé,
un anillo de diamantes muy adornado o los carros de último modelo que salen ahora. ¿Puede haber sido por casualidad eso? Tuvo que haber alguien inteligente creándolo y escribiendo cada detalle que iba a ir en Exactamente. Exactamente. Hubo alguien que estuvo detrás de eso. Primero lo tuvo como idea, ¿verdad? Lo puso en papel, lo llevó a la práctica. Dios creó al ser humano de una manera especial, lo creó único. ¿Cómo es que la persona puede razonar, puede resolver problemas? El cuerpo mismo, cuando está enfermo, trabaja de tal manera que muchas veces se sana a sí mismo, reconstruye, ¿verdad?, células. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Por casualidad nada más? Yo creo que es la cosa más tonta que han podido inventar, que el ser humano es simplemente una casualidad. Qué triste que se desvalorizan ellos mismos a sí mismos, de decir yo soy cualquier cosa. En realidad soy una bacteria, soy un gusano, soy cualquier cosa, no tengo razón de ser, hoy nazco, mañana muero y listo. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él nos creó con sus propias manos. Y si yo tengo un problema, cuando usted compra, por ejemplo, cuando usted compra un refrigerador, ¿qué le dan con el refrigerador? la garantía. No solo la garantía, el manual del dueño, ¿verdad? Donde le dice cómo funciona, cómo lo tiene que enchufar, qué es lo que no tiene que hacer. Es el manual para que usted pueda usar ese producto. La palabra de Dios es el manual para el ser humano. Allí le dice lo que hacer, lo que no hacer, y si le dice que hacer algo, le dice cómo hacerlo y por qué lo tiene que hacer. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe con entendimiento, es una fe que cree lo que la palabra de Dios dice. Por eso yo considero que todas esas personas, como decía, ¿verdad, Claudia, tratan de ahogar, tratan de cubrir todo lo malo y ojo, yo no minimizo el dolor y la desgracia de las personas, pero yo por experiencia propia le puedo decir que se puede salir de todo lo que nos pase en la vida, de todo lo malo que otra persona nos pueda hacer, se puede salir victorioso con la palabra de Dios, estando plantados en Cristo. El alcoholismo es una forma de escape de las que nunca van a escapar. No solo tienen el problema inicial, sino que ahora tienen otro problema. ¿Cómo dejó el alcohol? Más el otro problema. Más el otro problema por cual empezaron a tomar. En realidad no trae ninguna solución, al contrario, se hunde más. Vamos a leer algunos pasajes más. Romanos 13, capítulo 13, versículo 13. Trece de Romanos. Y dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Es nuestro deber y es nuestro trabajo sacar de nuestra vida todo esto. Vamos a leer Gálatas 5:21. Y está hablando en este capítulo específicamente
lo que es las obras de la carne en el 19, pero vamos a leer el 21. Gálatas 5, 21. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y está hablando de la borrachera. Vamos a leer 1 Corintios 6, 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dije? 1 Corintios 6, 10. Y también está hablando, si usted lee los versículos anteriores, del cuerpo, ¿verdad? Que somos templo, que ha sido purificado y justificado, somos cuerpo, templo del Espíritu Santo, como dice esta palabra. Y dice así el versículo 10. Leamos el 9 también. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es dura. Muchas veces hay gente que va a la iglesia y no le gusta escuchar estas cosas, porque las ofende. Hay gente que, yo conozco personas que no vaya a hablar de ciertas cosas que hemos tocado acá porque se termina la poca amistad que había. Pero la palabra de Dios nos confronta con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos santos, que seamos apartados. Si no nos apartamos, entonces no somos santos. Porque santo significa soy apartado para cierto trabajo, para hacer algo. Soy separado para servir a Dios. Y si no lo hago, no soy santo. Y si no soy santo, quiere decir que Dios no está en mí, que Dios no me santificó y que Dios no me compró con su sangre. Vamos a leer un versículo más o dos. 1 Timoteo 3:3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo en cuanto a los que quieren ser líderes en las iglesias, que quieren ser, en ese momento se les llamaba obispos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Pero vamos a leer desde el 1. 3, del 1 al 3. Y dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Hoy día, acá mucha gente se puede decir, bueno, esto es solo para los líderes, para los obispos, para los pastores. No, es para todo cristiano. Para todo aquel que ha reconocido que es pecador, que ha venido a los pies de Cristo, tiene que haber un cambio. Tiene que uno entender que eso es malo. Y no malo simplemente porque la palabra, ¿verdad?, dice no tiene que hacer, es porque es malo, realmente es malo para nosotros. Y así como cada una de nosotras anhelamos el bienestar para nuestros hijos, ¿verdad? Usted le dice, no te juntes con tal persona porque no me gusta esa muchacha o ese muchacho para ti. No quiero que hagas esto, no quiero que salgas y vayas a este lugar.
¿Por qué usted le dice que no haga cosas a su hijo? ¿O por qué los padres, verdad, le dicen a los hijos, no hagas esto? Nuestro propio bien, que es lo mejor para nosotros. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno ya de más grande ve los peligros, porque aparte ya pasó por ellos, ¿verdad? Y muchas veces hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias de nuestras equivocaciones. Y uno le dice, no lo hagas, porque no quiero que te pase lo mismo, porque quiero el bien para vos. Dios hace exactamente eso. Dios no puso todos estos mandamientos o estas, por decir así, regulaciones, ¿verdad? Mandatos, sepárense del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado destruye las vidas. Si usted quiere vivir una vida sana, una vida abundante como es la que vino a dar el Señor, tenemos que entender que tenemos que separarnos del pecado. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Amén. Vamos a terminar aquí. Vamos a leer un solo versículo más. Proverbios 23. Proverbios 23. Proverbios 23, 29 al 35. Y dice así, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esto es el dicho de un hombre necio. ¿Verdad? El hombre o la mujer que se emborracha pasa cosas que realmente da tristeza. Pero sin embargo se levanta al otro día, esté como estés, esperando la oportunidad para volver a tomar. Y qué triste, porque día a día se va destruyendo. Ojalá que, y yo sé que quizá no es nuestro problema ese, el alcohol, pero a lo mejor conocemos a alguien que está con esta atadura, que podamos orar, que podamos hablarle de Dios, que podamos darle a entender que el alcoholismo o el alcohol no lo va a sacar de su problema original, al contrario, lo va a hundir peor. Que podamos presentarle el Evangelio para decir, el único que puede darte la solución a tu malestar es Cristo el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar entonces y vamos a dar por terminada la clase de esta semana. La semana que viene vamos a estar viendo la glotonería y la gula, o la gula. Preparémonos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu hermosa palabra. Señor, porque como decíamos recién, tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres una vida abundante como tú has venido a darla, pero tenemos que tomar pasos, tenemos que tomar decisiones que nos hagan vivir esa vida en abundancia. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y que sea solo para transformar, Señor, para transformarnos en personas que podamos reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.